presentan Página 13. En Tele 13 Radio, Iván Valenzuela y Quique Mujica abren una revista radial. Un programa para escuchar y pensar. Ya comenzamos esta edición de Página 13, siempre con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hacemos Página 13 todas las tardes acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, nuestra aplicación para móviles y, por cierto, en todas nuestras plataformas. Hoy con la dupla de los miércoles, Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y doña Paula Escobar. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Excelente, todo muy bien. Me gusta el ánimo con el que llegamos a esta parte del día, que es la última conversación, la que hacemos aquí en Tele 13 Radio. Esto es Página 13, comenzando con un estudio que trae Cristian Valdivieso de su consultora. ¿Es una consultora? No, una empresa encuestadora, técnicamente. Una empresa de contenido. Una empresa. De opinión, de contenidos, de relatos, Valdivieso de aquí historias. presente es un empresario. Estamos Es un expandiendo, nos estamos empresario. expandiendo. En todos sus Multiplataforma. niveles. Quique también, tú sabes. También. Sí, yo soy Nosotros dos no, Iván. Perseguido somos pero empleados empresario al pagos. fin y al cabo. Perseguido pero empresario al fin y al cabo. Bueno, es que ese es el problema del empresariado. Es un apostolado, igual que el periodismo. Claro. Un apostolado. Es un apostolado, exactamente. Vamos a hablar de agua. Y vamos a hablar de una cosa que se ha presentado. Yo estuve de vacaciones en Uruguay, ¿Ya? en el verano. Y un día llegaba una persona que estaba como a cargo, o sea, que cuidaba la casa donde arrendamos, y dijo, ¿dónde tienen agua? Entonces nosotros le dijimos, En la canilla. llave, en la canilla. Entonces dijo, ¿cómo? Como puso cara de espanto. Y dijo, ¿toman de esa agua? Así no lo podía creer, que ¿Y el tomaban agua a la uruguayo? llave. Claro, entonces le dijimos, ¿Y él era uruguayo? era una mujer uruguaya. Era uruguaya, era local. Ah. Vernácula. Y le dijimos, sí. Entonces me dijo, bueno, capaz que por ahí te enfermas. Entonces, digo, no, si llevamos varios días en esto y no ha pasado nada. Y en general, tenía buen sabor. O sea, no, pues, porque tú cachai, hay países donde abrís la llave y cachai el tiro que no se puede tomar. Pero estaba bien. Pero me caché, bueno, mis hijos también, mi mujer también, todos teníamos como totalmente asumido que uno abre la llave, sale agua y se puede tomar. Mira, Florianópolis me pasó. Fui con mis niños y la Florencia y mi mujer, Florianópolis. La Florencia me dice, ¿vaya a tomar agua en la llave? Yo le digo, sí, pues, ¿qué tiene malo? Le dije, típico chileno que cree que todos estamos viendo en África. Güey. Y mis niños, ya, ella dijo, no, yo y los niños tampoco, Agua en botella. agua en botella. Y yo tomando agua. ¿De No la me pasó nada, pero corte, se contaminó el agua con aguas servidas en Florianópolis. Yo me fui y vino una gastritis crónica, pylorus metida en todas partes y la gente se enfermó. ¿Te Argentinos. salvaste la gastritis? Salían los diarios argentinos, Sí. cientos de argentinos enfermos. Entonces también yo di por hecho que el agua que salía por la canilla era normal. Canilla. Claro, aquí no ha pasado eso. No, pues estamos acostumbrados a que nuestra agua es muy potable. Todo este prolegómeno, incluyendo las vacaciones de Quique y mía en el extranjero, porque el Quique empresario le da para vacaciones en el Sí. extranjero. Ahora ya no, pero Es para introducir lo que nos va a contar Cristian Valdivieso. Bueno, sí, les voy a contar cosas para que conversemos. Y a todo esto, Iván, creo que hace 2 años atrás se cortó el agua en Uruguay. Un lugar donde se cortó el agua por Se cortó. la estrechez hídrica, porque Ah. no había llovido durante ese invierno uruguayo y por tanto se cortó el agua. Llegó un minuto en que tuvieron que empezar a recuperar agua, desalar agua, etcétera, y la agua que llegó, como comillas, potabilizada, era un agua que tenía un sabor muy malo y probablemente no era muy agradable consumir y además efectivamente puede haber sido agua con Además, algún lo grado que de pa- contaminación. Entonces no era tan descabellado lo que te no, y plantearon además en ese minuto. si Uruguay construye una represa tiene que irse la mitad al Uruguay porque el país es muy chico. Efectivamente. No, además siempre pasa con el agua cuando está recién producida, que nos sale igual que la normal, que la Claro. en régimen, digamos. Así que, Efectivamente. claro. Por lo tanto, el agua Bueno, es un tema muy importante. En Bogotá hay restricciones Bueno. hídricas, hay cortes de agua por horas. En Bogotá, la capital de Colombia. En la capital de Colombia. Yes. Así es. Bueno, y por eso que el agua es muy importante y este 22 de marzo es el Día Internacional del Agua, un día internacional que se nombró, ¿verdad? O se designó el año 93 por las Naciones Unidas, porque el agua es un recurso escaso, ¿verdad? Y con una demanda intensa. Y cada vez estamos viendo más procesos de estrechez hídrica, de más dificultades. Obviamente, esto tiene que ver mucho con el cambio climático, pero también tiene que ver con el crecimiento de la población. Y también con la contaminación de las mismas aguas. Entonces hay cada vez más dificultades con el tema del agua y por lo tanto es muy importante
concientizar en torno al buen uso del agua. Y ahí es donde cabe este estudio que en Criteria hicimos con la ANDES, que es la Asociación de Empresas de Agua, ¿verdad? Y de Saneamiento de las Aguas, ¿ah? Para que hemos claro. denominado ¿Qué es nuestro auspiciador en la mañana? un A barómetro, propósito. mira, Sí. coincidentemente, Sí. el barómetro ciudadano sobre la crisis hídrica, donde a finales del año pasado hicimos la segunda medición respecto de cómo la ciudadanía se relaciona con el tema del agua. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a los datos del estudio, que son bien interesantes. Hicimos la pregunta respecto de cuáles son los efectos que está teniendo el cambio climático en Chile, ¿ya? El cambio climático, los efectos del cambio climático. Si usted cree que no existe el cambio climático, podría decir que no hay ningún efecto o que los efectos que se asocian al cambio climático no son. Ya. ¿Qué es lo que más reconoce la gente, creen ustedes, como efecto del cambio climático en Chile? ¿Qué cosa? ¿Qué creen ustedes? El calor, Calor. El aumento de las temperaturas, las olas de calor, lo reconoce como efecto del cambio climático el 70% de la población. Esto es como que dice Chile, que empiezan un Claro. poquito más en el Exactamente, exactamente. Y en segundo lugar, la falta de lluvias, reconocido por el 62% de la población a nivel Ya. nacional. En tercer lugar, el aumento de incendios forestales, temazo. Mira, 59% dice como efecto del cambio climático. Por lo tanto, son fenómenos con los que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir y vamos a tener que adaptarnos y concientizar respecto a los mismos para poder adaptarnos y poder manejarlos de alguna manera. El deshielo de los glaciares, fíjense que es reconocido por el 59% también como un efecto del cambio climático. mira, Las inundaciones también. esto no es espontáneo, es como No, un listado. una sí, lista de... ya. Exactamente. Las inundaciones por lluvia, por fuerte lluvia, 50%. Y por último, con un 34% lo menos reconocido, 34% lo reconoce, las ráfagas de viento y los temporales. O sea, es decir, Como, bueno. el 50% más de la población en Chile está reconociendo varios efectos como producto del cambio climático y ya hay un 34% que habla de las ráfagas y los temporales de viento. Ahora, lo interesante de esto, que como el barómetro que hicimos junto a Andes es un estudio nacional, es que nos muestra que las temperaturas no es la única expresión del cambio climático como veíamos, ¿verdad? Está no solo las olas de calor, está la baja de las lluvias, etcétera, y que mientras hay diferentes visiones o percepciones respecto de qué es lo más importante o el mayor impacto según las zonas geográficas. Por ejemplo, y aquí los voy a sorprender probablemente, en la zona austral, es decir, Aysén, Magallanes, ¿cuál creen que es el efecto del cambio climático que más se reconoce hoy día en esa zona? A ver. Bueno, los deshielos de los glaciales. claro, ya, bueno, ya, ya, por sí. su propia Es geografía, algo que ¿no? en ninguna otra Tiene zona sentido. aparece en el primer lugar. En el caso de ellos aparece muy fuertemente y seguido las ráfagas de viento que todos conocemos en Punta Hay que andar Arenas. amarrado. Exactamente. En el norte chico preocupan principalmente la sequía y en el centro sur los incendios forestales, ¿verdad? Las olas de calor es bien transversal, pero hay diferentes maneras de aproximarte al fenómeno según la zona geográfica. Eso es muy interesante porque nos muestra que no se puede hacer, digamos, una suerte de campaña de concientización solo con un tema. Ah, Son buen temas tema, bien claro. segmentados territorialmente. Claro. Y eso tiene que ver con lo largo que es el país, y donde estamos sometidos a distintos tipos de clima. Vamos a nuestra relación con el agua. Aquí le preguntamos a la gente si hace o está dispuesta a hacer o a tener ciertas conductas para disminuir, ¿verdad? O atenuar el consumo o el gasto de agua. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Ya. Claro. El 98%, es decir, prácticamente todos en la población tenemos alguna conducta, ¿verdad?, proactiva para bajar el consumo de agua. ¿Ya? Por ejemplo, cerrar las llaves o grifos mientras no se utilizan, 83% lo hace en alguna ocasión. Yo lo hago. Sí. Yo creo que ya ¿Usted todos tiene lo alguna hacemos. conducta o no? Claro, pero antes, por ejemplo, no sé, cuando, digamos en el siglo pasado, la gente se lavaba los dientes con el grifo abierto Claro, sí, mientras se exacto. lavaba los dientes. Eso era una Sí. escena Y cotidiana. caminando pues, por la ¿verdad? casa. Y lavando caminando su- por la casa y el agua Y el agua corriendo. corriendo, es Y verdad. ahora los niños Sí, cortan la- el agua, se prende solo cuando se usa. Eso Yo sí, un también, cambio. pero había que acostumbrarse, Sí. porque era raro. Sí. Hasta que te acostumbras. Exactamente. Paula, te adelantaste a una de las preguntas de la encuesta. pero o respondiste a la mira. encuesta. El 83% de las personas corta el agua mientras se está lavando Bien. los dientes. Bien, Corta- 83%. 83% Ah, dice bueno. que está cortando el agua mientras se está lavando los dientes. Espérate, la otra ¿Qué otra cosa hacen me ustedes? llamó la Perdona. atención. Duchas que te dicen que calientan el agua al tiro y no hay que dejarla Claro. andar. Que yo tengo un problema con eso, porque se demora en calentarse Sí, el agua. exacto. Temazo. Yo pongo unos estanques para aprovechar el agua. Exacto, Buen- reservar Porque buena esa agua. la podía conducta. aprovechar para regar, por ejemplo. Claro. Efectivamente. Claro, pero- Incluso para tirar la cadena, o en reemplazo de tirar la cadena. También. se puede. También.
El acopio de agua. No lo había pensado, Sí. buena. Como Exactamente, Marcelo más Mena. directo. ¿Ah? Como Marcelo Mena Valdivieso. Es como el hombre cero emisión. Cristian Valdivieso y Marcelo Mena. Hombres cero emisión. Bueno, yo también he disminuido los tiempos en los que me ducho, no sé ustedes. ¿Ya? Eso me La cuesta. disminución del tiempo de ducha, eso es un temazo que también Sí, porque está antes uno asumiendo podía- el 68% de las personas. No es lo mismo que ducharse menos, pero disminuir los tiempos de las duchas. ¿Ya? Hay gente Hay que está gente que podía duchándose leer la, menos en la la Guerra y semana. la Paz, podía leer dentro de la ducha. Sí, claro. Yo reviso los mails. Entro a la ducha, pero Sí. ¿cómo? ¿Y el teléfono se te moja? No, porque me pongo en un lado que no cae Ah. agua. Oye, entre paréntesis, ¿se acuerdan que la campaña del rechazo para el plebiscito del 2022 tenía a personas en la ducha? Y la campaña que aludía a pensaban en gente, la estamos Constitución. pensando dentro de la ducha lo que podría pasar si este país Sí. aprobara esta constitución, y parecía gente duchándose un buen rato. Bueno, la gente del apruebo en ese minuto salió a pegarle a la campaña diciendo, mira cómo gastan agua cuando el agua Tenía es un bien escaso, epifanías ¿eh? en la El ducha, estrés no es, hídrico. no es bueno para el planeta. Ya, pero Claro. es cierto, perdona, esto es solo una postilla, pero Sí. es cierto que el momento de la ducha es un momento de extrema creatividad, porque Es es un verdad. momento tranquilo, relajado, normalmente el agua está caliente, para la gran mayoría de los chilenos, es un momento de donde se ocurren buenas gente que ideas. fuma. A mí se me ocurrió hacer página 13, por ejemplo, Pero Imagínate. en la mira, ducha. Sí, Temazo. imagínate genial. Bueno, No, no es verdad. Uno de los desafíos es que vamos a tener que empezar a tener espacios de creatividad personal fuera de la ducha, porque si no el gasto de agua es Exacto. mayoritario. Ahora fíjense que hay un 24% de la población, no, 26% parecido de la población, o sea, prácticamente 1 de cada 4 que se está duchando menos veces a la semana. mira. Sí, se está duchando Conozco- menos veces a la conozco semana varios. con una A la manera de cuidar a el la agua. francesa. Conozco A la varios. francesa con Sí. perfume, Conocí- aumenta el consumo de perfume, Sí. entonces. Algún columnista de He notado varios. Sí, sí, sí. Claro. Es que los estudios de radio son... Sí. eso se detecta fácilmente. Sí. Otro tema importante es disminuir el lavado de los autos. La cantidad de agua Sí. que se gasta lavando autos es Ese es tremenda. un punto, ¿ah? Hay un 44% que está lavando lo menos. Ya han surgido lavados más ecológicos. Lavado en digamos, seco. que Es verdad, exacto, lavado en gastan seco. menos agua. Sí, Temazo. porque me Mis hijos comen- los prefieren. Sí, fíjate que me comentaba una persona que entrevisté que van a tu casa a lavarlo y con eficiencia de agua. Sí. Me hacía ver cuestión, yo nunca he llevado a esta donde están los servicentros. Me dice que se gasta una cantidad de agua en esos que Esas dan que vuelta. dan vuelta. Se Sí. gasta un montón de Oye, agua. y además agrego, se gasta agua potable, que eso es lo ridículo. O sea, se lava el auto en Chile con agua Claro. potable. Cuando podría ser aguas grises. Agua por ejemplo, grises, sí. obvio. Pero no hay reglamento de aguas No. grises porque está un poco demorado por el Estado. Ya, ok. Bueno, otro tema, hay gente que está cambiando sus plantas o sus jardines por plantas que consumen menos agua e También. incluso plantas u ornamentación artificial. Que se acuerdan que hace años era lo más ordinario que había poner una planta falsa. Sí. Hoy día parece ser que está de lo más chic porque resulta que no utiliza agua y por lo tanto es compatible con el medio ambiente. Eso yo lo he visto mucho en plaza. Bueno, el 35%. municipio de Providencia, por ejemplo, Vitacura también. cambió Vitacura toda la... también. Y en muchos condominios es buscar no plantas plásticas, hasta ahora no he visto, no sé si es muy... Pero sí plantas de menor consumo de Y agua. sacar Oye, el pasto. ¿Se acuerdan de la Sacar pole- el pasto. Otra postilla. La polémica por el Hospital del Cáncer. Sí, Ya que claro. la Seremi de Medio Los Ambiente helechos y los invertebrados. recomendaba los invertebrados, los vertebrados, no sé qué, y recomendaba un método con nombre japonés de plantar. Y el otro día en un almuerzo estuve con gente que investigó qué era. Y se trata de plantar, es media neoliberal la solución, porque plantáis en 1 metro cuadrado, ¿Ya? por ejemplo, 5 árboles. ¿Ya? Y los árboles compiten en ese pequeño espacio, gastan poca agua, requieren poca agua, y compiten por la luz. Ah, y Porque gana el están más en poco fuerte. espacio. Gana el más fuerte, pero compiten por la luz. Es darwiniano. Es medio darwiniano, sí, Sí, pues, po. ¿viste? Y los otros mueren. No mueren, po. Pero Quedan más crecen más chiquititos. rápido. Ya. Crecen más rápido y por lo tanto a la larga necesitan menos agua y O sea, menos... desarrollan más musculatura de alguna manera porque están ¿cachai? compitiendo por Por acceder ese a la luz. sistema japonés. Es el sistema Mira. japonés que está mencionado en el informe de horizontal y en la carta de la Seremi Metropolitana. Mira. No estaba tan despistado al menos ese aspecto. Digo yo. Ya va a aparecer un proyecto de ley para cuidar el sufrimiento de los árboles Sí. que luchan por la luz, porque puede ser también que No le haya di algunas la idea creces. al diputado No seas Brito. tan malo, Valdivieso, Cristian no, Valdivieso. totalmente anti-wok. Totalmente. No, Ahora me ya preocupa está- que una ley pueda atentar contra la gran idea de que los árboles gasten menos, que podamos tener árboles con menos agua. Crecen más rápido, sí, Y es crecen muy más bueno, rápido. sí, eso es a el efecto. a costa del sufrimiento, dirá alguno. Oye, ya, la Paula se anticipó, dijo, el 87% de las personas corta el agua cuando se lava los dientes. Qué Ustedes bueno. saben que hay gente, que no es poca, que además cuando se está duchando, una cosa es que acortemos los tiempos de ducha, otra es que nos duchemos menos, y además otra es que cortemos el agua mientras nos jabonamos.
Chuta. Yo no lo Puta, quería ya eso decir, ya pero Pero es que depende se de me la pone helada. temporada. 50% de las personas ¿Lo hace? dice cortar Mira. el agua hoy día mientras se está jabonando, porque la cantidad de agua que escurre mientras uno se está jabonando es muy alta y por lo tanto es una manera de ahorrar agua. particularmente si uno es obsesivo y se jabona mucho. 50%, exacto. Y en Sí, invierno, por 50%. ejemplo, el frío que te da. Igual Bueno, da no sé. frío. Oye, a propósito, ayer me fueron a cortar el agua porque no pagué 2 meses. Pero Estoy Quique, como ¿qué con mala pasa? Así es el, Oye, Así es el la suerte del empresario. El claro. Dos empresariado. meses y ahora te cortan el agua Sí, porque pues. me dijo el señor que era una instrucción nueva que a los 2 meses te cortan el agua. Se me había olvidado. Y te Sí, po. deben haber mandado una corte de trámite, así que no. Yo me cambié de casa y se me olvidó el pago automático y me pasó también. No Oye. estás solo. Y eso no te pasa al primer mes, te pasa al segundo o al Al tercero. segundo, sí. No sé si yo me demoré. Estoy con de gato, ¿ah? Oye, otra más. Sí. Volviendo Ya, al punto. vamos con unos últimos datitos para pasar. Mire, otra forma de cuidar el agua es preocuparnos de que el agua no se ensucie tanto. Es decir, que el agua se recicla, se reutiliza muchas veces, pero mientras más sucia está esta agua, ¿verdad? Mientras más la devolvemos cochina o con elementos nocivos para el agua, más difícil es reciclarla y más se pierde al Ya, final perfecto. del día. Entonces, por ejemplo, aquí les preguntaba a las personas si tenían ciertas conductas que son conductas negativas respecto de descartar cosas en el agua, ¿verdad? O en- A ver, como por ejemplo. como por ejemplo, aceite para cocinar. Ah, sí, pues está Aceite claro que para hace cocinar. mal. Si uno lo tira al resumidero, ¿verdad? Termina afectando dónde si no? el agua que se termina reutilizando. Bueno, mucha gente lo que hace hoy día es que toma no sé, una toalla nova, limpia el aceite, lo tira a la Y lo basura tira a la y después basura. deja con la menos cantidad de aceite o posible. cuando hacís papas fritas Claro. a la tradicional, Sí. en la olla con aceite, ese aceite lo metís en una botella y recicláis esa botella. Ah, Esa botella se va a la basura pero es su cerrada. cuenta, hay que cerrarla. No, sí, pues, Sí. no, Mm. si esto requiere esfuerzo. Pues. Sí, Hay Estáis gente- cuidando el planeta, no estáis... sí. Claro, hay gente que incluso tira restos de alimentos al agua directamente. Todo eso atenta contra la posibilidad de reutilizar y reciclar esa agua, porque en el fondo muchas de ellas queda inutilizable porque o es muy costoso reciclarla o finalmente termina siendo más caro reciclarla y se termina tirando. Otro tema, gente que tira medicamentos vencidos. Sí, muy En serio el eso, agua, ¿ah? en el Contamina el agua 12%, mucho. sí, pero es muy típico, antiguamente al menos se hacía, estaban los remedios, los medicamentos y decían, no, venció hace un año, listo, botémoslo. ¿Cómo lo el temor de que alguien lo vaya a Exacto, recuperar por o eso. recoger y a consumirlo? ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo lo descartamos? Lo tiramos al agua. Son químicos que finalmente atentan Claro. contra la posibilidad de reciclar o reutilizar el agua. Ni que decir colillas, algodones, condones, que hay gente que tira, etcétera, la- etcétera, toallas higiénicas. Una vez en Agua Andina me comentaron cómo veían el agua y era una cosa No, impresionante. una cosa horrenda. Los condones. Impresionante. ¿En serio? ¿En el Sí, agua? Sí. Wow. Sí. Todas esas cosas finalmente hacen que sea cada vez más complejo reciclar, reutilizar y por lo tanto reutilizar esa agua servida y termina siendo botada, ¿verdad? Y no usada. Ahora Ya, siempre me confundo con reciclar o reutilizar. Es lo mismo porque en Israel dicen que el agua la vuelven a usar, pero no sé cuál es la diferencia con reciclar y me lo han dicho 40 veces, se me olvidó, lo voy a buscar. No, No, y no, ahí además- yo no tengo la distinción exacta, pero hay grandes cantidades de agua hoy día y las empresas sanitarias han avanzado mucho en que reutilizan el agua a través de un tratamiento del agua que está, ¿verdad? Que se vierte, ¿verdad? A los sistemas de evacuación de agua, ellos la recuperan y la reutilizan y la trabajan y puede volver al sistema, Claro. al sistema de Es distribución como un de agua. sistema alternativo de producción de agua Claro, potable. Digamos, exactamente. que no existe, que antes no existía. Bueno, aquí en Chile, o sea, aquí en Santiago, antes de la planta de la Farfana era... Claro, eso es lo que se llama el tratamiento de aguas servidas. ¿ah? Exacto. Que tú lo puedes tratar y alguna de esas se reutiliza incluso para consumo humano. Y ese es el tema. Mientras más servida está el agua, más compleja es de reutilizar. Oye, solo quería agregar, a propósito de lo que dijo Quique, que Israel es un país líder en buen uso del Sí. agua, y nos tocó un viaje con Quique junto. Sí. Buen uso del agua, riego por goteo, Eso lo inventaron agricultura ellos, el riego por goteo. impactante, Mm. claro, impresionante. Bueno, riego por goteo hoy día se hace, de hecho, en muchos lugares. Y después la reutilización del agua, evidentemente porque tienen, por un lado, mucho déficit hídrico naturalmente, y además porque tienen gran innovación tecnológica. Entonces, ahí hay digamos, lugares donde sacan muchas ideas. Oye, para terminar el último datito, volviendo al origen de la conversa, a propósito de lo que planteaba Iván, el año 2023, que fue la primera vez que hicimos este barómetro hídrico con la gente, con las empresas de agua, ¿verdad? Distribuidores de distribución y saneamiento de agua. El año 2023, el 37% de las personas decía que cuando consumía agua, consumía directamente de la llave. Y el 49%
decía que agua embotellada, Ya. cuando consumía agua para consumo Eso el personal. 2023. 23. ¿Ya? El 2024, a finales del año pasado, cuando hicimos esta medición, sube de 37%, sube a 50%. Es decir, hay más gente que hace lo que Iván hace, que es decir, consumir agua directamente llave. de la llave. Si Exacto. no compráis tu agua. No, también compro, pero, Ya. o sea, porque lo que pasa es que voy a confesar esto, pero me dicen que está mal, pero me gusta el agua con gas. A mí también. A mí también. Ya, pues bueno, parece que está pésimo, pero a mí me gusta. Así que no me la van a quitar. Bueno, pero hay pero mucha- cuando tomo agua en el baño, tomo agua, o en la cocina tomo agua de la Claro. llave. Yo Como también. cuando chico tomaba agua de la manguera. pues. Sí. Y en Lógico. Chile tenemos la suerte de que tomar agua de la llave es muy seguro, ¿verdad? No tiene ninguna contraindicación. Y al revés, es una manera de tomar agua natural, potabilizada y sin gastar plata. Y muchas veces cuando uno compra agua embotellada, dice, estoy comprando agua más purificada, que no está mucho más purificada que la de la llave, y además está dejando un plástico, inevitablemente ahí, que tiene también otros efectos sobre el ¿Viste que está mal? cambio climático. Debe decir, Está yo mal sabía. por el plástico. Ahora sí es una botella de vidrio. Ahora se puso wok. Se puso Wok ahora. No, yo siempre he sido, por eso uno combate contra sus propias No. naturalezas. Porque uno Muchas no tiene veces- por qué estar de Y acuerdo eso. con lo que piensa, como decía Carlos Casero. Como decía Hermógenes Pérez de Arce. ¿También? Una vez le pregunté, ¿hay derechistas más que usted? Sí, hay gente que nunca ha dudado. Con Cristian Valdivieso, con Paula Escobar y con Quique Mujica estamos haciendo esta edición de Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Me gustaron todas estas reflexiones sobre el agua potable, ¿no? Está buena la cosa. Y de verdad que uno sale de Chile, aquí en el barrio, en el continente, salir de Chile y en otros lugares de América Latina es muy jodido, muy distinto. Así que como no cacha. No, tenemos que cuidar el agua porque la estrechez hídrica por defecto existe. Claro. Y hay que cuidarnos para no llegar a las estrecheces No, claro, hídricas. pero Y valorar, en el ¿no? sentido de la producción de agua potable y del tratamiento de las aguas Sí. servidas. Que agradecer a don Eduardo Frey que privatizó la sanitaria. A Frei Ruiz-Tagle, tal Claro. cual. Porque se puede confundir con Frei Montalvo, que la privatizaron después. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas, tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate al internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Disfruta las 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Latam Paz. Santander, es el momento. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Cae 1,19%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cnfchile.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo. Lo único que le falta es una canilla de agua potable. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada, cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Pausa y regresamos. Estamos haciendo Página 13.